Bueno, entonces recordarán ustedes que habíamos tratado este tema de la semana anterior acerca de el que tenga sed, venga a mí y beba, palabras que fueron con un gran significado simbólico, puesto que recordaban cómo Moisés había sacado agua de la roca, cómo Dios había prometido por medio del profeta Ageo que traería un mejor templo, ¿no?, que el que había sido destruido por los babilonios, y una mejor promesa de la cual hablaba Zacarías, ¿no?, que Dios prometía cuando viniera el Cristo traer verdaderamente aguas vivas, aguas salutíferas, aguas que significaban no el agua corriente, sino la salvación misma que vendría a ser consumada por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto fue la semana anterior, y ahora vamos a continuar con este capítulo 8, viendo en primer lugar este pasaje que es muy famoso, la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Es curioso que nos dice en 7:53 que después de las palabras que dio Cristo, cada uno se fue a su casa, pero comienza el capítulo 8 diciendo que Él se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Ya para la mañana pues se levantaron de su casa, y los que iban al templo pues regresaron, pero Él vino del monte al templo, ¿verdad? Es probable que haya tenido una habitación con sus padres en Nazaret, pero en Jerusalén no tenía habitación, ¿no? Dormiría probablemente en el monte, ahí. Entonces, por eso empieza así este capítulo, ¿no? Ahora, el pueblo se juntó para escucharle, pero los escribas aprovecharon para traer a una mujer culpable de adulterio, ¿no? Es decir, la habían tomado en forma infraganti. No había, como nosotros tenemos ahora, cámaras por todas partes, ¿verdad? De todas maneras, las cámaras no nos sirven de mucho, se ocultan los rateros de las cámaras y los violadores de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero notamos desde un principio que en el versículo 6, que los escribas y fariseos vinieron para tentarle, es decir, para probarle. O sea, cuando tú le dices a una persona cuántos son 4,800 por 5,215, y tú ya sabes el resultado, no lo traes en la cabeza y no sabes, son tanto por tanto, ¿no? Entonces, ya nada más le estás preguntando ¿para qué? Para humillarlo, para tentarlo, ¿no? Ellos ya sabían lo que decía la ley exactamente, qué debían hacer con la mujer. Lo curioso es que desde un principio empiezan las dudas en nuestra mente, ¿no? Porque ¿por qué trajeron nada más a la mujer? Para adulterar se necesitan dos, ¿verdad? ¿Y el varón dónde estaba? Cuando miramos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que era necesario que hubieran traído a los dos, ¿verdad? Los dos habían de ser lapidados, como vamos a ver, pero nada más trajeron a la mujer. O sea, no sé si sería, estamos tan acostumbrados a escuchar que ahora hay montajes, que no sabemos si esto también sería un montaje en aquella época, ¿verdad? Es decir, que hayan preparado todo simplemente para probar a nuestro Señor Jesucristo. Y este era el asunto, ellos trataron de probarle para ver qué hacía. Así que estaban, de acuerdo a 8:20, estaban en el patio de las ofrendas, en el lugar donde se recogían las ofrendas, y esperaban quizás sorprenderlo en alguna equivocación. Vean ustedes, sin perder ahí Juan 8, en Deuteronomio 22, lo que marcaba la ley. Es algo espeluznante. Obviamente la Comisión de Derechos Humanos de nuestros días diría que no se puede hacer ninguna de estas cosas, ¿verdad? Pero la ley establecía 22:22, cuando sorprendas a alguno echado con mujer casada con marido, ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel, ¿no? O sea, la justicia, después de que lapidaban a las personas, obviamente era un evento especial y abrirían grandemente los ojos desde los que tiraban las piedras hasta los jóvenes, hasta los niños que veían el asunto, ¿no? Era un asunto que dejaba huella en las personas. Si las personas muertas eran tus parientes o de tu familia, pues yo supongo que había lágrimas y gritos y probablemente protestas, no, y hasta que quedaban ahí lapidados, ¿no? Entonces, cuando la mujer fue hermosa virgen, desposada con alguno, comprometida ya con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces otra vez sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán, la moza porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, es decir, a la mujer con la que estaba comprometida su prójimo. Así quitarás el mal de Israel. O sea, si lo pensamos en términos modernos y vemos por qué cada vez hay más pecado y se desborda más el pecado en la vida de nuestras ciudades, en la vida de nuestro país, es por el hecho de que no hay castigo del pecado, ¿verdad? Entonces las personas pueden cometer los pecados y no tienen miedo a morir lapidados, no tienen miedo a la pena de muerte. En muchos países, lastimosamente, ni siquiera la pena de muerte existe ya. Entonces, todo esto dice, así que harás, así quitarás el mal de Israel. No se puede quitar el mal de ninguna ciudad, ni de Israel, ni de ningún lado, si no castigamos el pecado. O sea, hoy los maleantes tienen tantas garantías que se amparan una y otra vez. Yo no sé cuántas veces se puede amparar uno, pero el detalle es que no son castigados, ¿no? Entonces el mal pulula y reina en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, así era la ley en Deuteronomio 17, por favor. No solamente se lapidaba en el caso de las personas que eran encontradas en adulterio o en fornicación, pero aquí nos dice en Deuteronomio 17:4, hablando de que no se debería ofrecer una adoración con un animal defectuoso. Y entonces cuando esto sucedía, nos dice desde el versículo 4 al 7, y si te fuere dado aviso después que oyeres, si hubieras indagado bien, y la cosa parece cierta, es decir, que alguno haya sido acusado de inclinarse al sol o a la luna o ofrecer adoración extraña en medio del pueblo de Israel, y tú corroboras, ¿no?, que tal abominación ha sido hecha en Israel, versículo 4, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa a tus puertas y lo apedrearás y así morirán. Por dicho de dos testigos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, después la de todo el pueblo. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, aquí es obvio que había una responsabilidad en acusar, en darte cuenta de algo y en sacarlo a la luz, ¿verdad? Algunos hoy en día preferirían no decir nada, ¿verdad? Sí, no, porque si yo hablo, entonces van a tener que matar a este o van a tener que apedrear a este otro, ¿no? Y es una tragedia, ¿no? Porque esa es la razón por la cual la maldad se propaga en nuestro mundo, en nuestra familia. Todos los padres, ¿no? Aquí lección para todos nosotros. Los padres que no quieren ejercer la disciplina, los padres que no quieren castigar a sus hijos, las autoridades que pasan por alto, ¿no? Los ministerios públicos que dejan escapar a los bandidos, a los rateros, a los homicidas. O sea, tienen su responsabilidad, ¿no? Por eso nuestra sociedad está como está. Pero continuando con el punto, implicaba una gran responsabilidad para el que rendía testimonio. Le tocaba tirar la primera piedra, ¿no? Si tú los acusas, ¿tú los viste? Es que ya no estoy seguro de lo que vi, ya.
El que es confrontado, ¿qué trata de hacer? Le redarguye su conciencia, ¿verdad? No se siente libre. Es lo que estamos viendo, ¿no? A él le tocaba arrojar la primera piedra y luego todo el pueblo. Había temor de Dios, ¿no? Y si tú acusabas falsamente, pueden ver ahí la nota en Deuteronomio 19, si acusabas falsamente, dice en pocas palabras, versículo 18, 19 y 18, los jueces inquirirán bien y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. O sea que la persona que acusaba falsamente, entonces se haría con ellos como ellos pensaron contra su hermano. Y agrega en los versículos siguientes, no tendrás misericordia, ejercerás el castigo, así quitarás el mal de Israel, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual se da este adulterio, ¿sí? Y que los escribas y fariseos llevaron el caso delante de Cristo, ¿no? Sin embargo, Cristo tomó la actitud como a veces toman algunos jóvenes en nuestras casas, algunos niños, ¿no? O sea, mientras le hablaban, Jesús escribía en la tierra. O sea, como dijeran los jóvenes ahora, los chavos, les estaba dando el avión, ¿verdad? Seguía escribiendo en la tierra. Como aparece 2 veces, siempre hay una inquietud de decir, bueno, ¿qué estaba escribiendo? Algunos dicen que estaba escribiendo el nombre de las personas y el pecado que ellos habían cometido, ¿sí? De esta manera es que redarguía sus conciencias, ¿no? Si tú estás hablando y le ponen ahí Omar, sí, fornicación, adulterio, y tú estás viendo ahí tu nombre, ¿no? Luego ponía el siguiente nombre, ¿sí? Pues, si no, ya me va a tocar a mí. ¿Qué hicieron? Desde el mayor hasta el menor. Vámonos. Ya no quisieron estar viendo, ¿no? Ellos insistieron en preguntarle, pero el silencio de Cristo implicaba una indagatoria profunda a la mente, a la conciencia de las personas que estaban ahí alrededor. Entonces se sentían redarguidas. Ellos iban como acusadores, pero cuando tú vas a acusar y Dios saca el pecado que hay en tu conciencia, entonces, ¡ay, caray! No, mejor tienes, te toca tirar la primera piedra, no, yo no vi nada, ahí nos vemos. O sea, las personas querían ocultar su pecado, ¿verdad? Entonces, Jesús no estaba dispensando el pecado de la mujer, sino que estaba descalificando la aplicación insensata de la ley por parte de los escribas y fariseos, ¿no? Las palabras del versículo 9, vuelvan ustedes a Juan 8, en el versículo 9, nos muestran, ¿no? Oyendo ellos, redarguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y solo quedó la mujer. Entonces, de los que estaban listos para tirar la piedra, resulta que después de el silencio y de la escritura en la tierra, ninguno de ellos se sintió libre para lapidar a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos ellos eran puros y santos y limpios? No quiere decir que fueron redarguidos de la conciencia. ¿Qué decía la ley si tú acusas falsamente a alguien? Que tú recibirías el castigo, ¿no? Entonces, no, mejor me hago para un lado, ¿sí? Y escaparon, ¿no? Se escaparon, eso es lo que estamos mirando aquí, ¿no? Probablemente los acusadores eran iguales o peores que la acusada. Ella fue tomada en flagrancia, pero esa confrontación que hizo Cristo con ellos
Y exactamente la palabra, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la piedra el primero. ¿Estás libre para tirar? Híjole, bajas las manos, ¿verdad? Así ocurrió con ellos. Muchos seguramente habrían pecado, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5:28, el que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón, ¿no? Si no era de hecho, cuando menos en esta parte estaban ellos acusados. Entonces Jesús los había tomado de esta manera al confrontarlos. Ellos dijeron, traemos aquí a esta mujer en flagrancia, ¿no? Entonces la respuesta y el redargüimiento del que sea libre, que tire la primera piedra, ¿a quién puso en flagrancia? A ellos. Entonces ya nadie quiso tirar la piedra, ¿no? Entonces la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo se manifestó con su frase, con lo que estaba escribiendo probablemente en el piso, sea su nombre o los pecados que ellos cometieron. De una o de otra manera, ellos fueron finalmente capturados en flagrancia y ya nadie quiso tirar. Este pasaje nos recuerda, hermanos, que tenemos una conciencia. Tú y yo tenemos una conciencia. ¿Cómo funciona esa conciencia? Nos lo dice Pablo ahí en Romanos, apúntelo por ahí, Romanos 2, 14, 15, lo hemos visto muchas veces. El día de hoy, una vez más, Dios puso su ley en nosotros. Aunque caímos en Adán, la imagen que Dios puso en nuestra alma implica una ley que nos ayuda a hacer ¿qué? Juicios, a hacer razonamientos, a confrontar la realidad y hacer un examen de nosotros mismos en base a esa ley que tenemos interiormente. En base a esa ley es que nosotros podemos decir esto sí y esto no. Nadie nos necesita decir, hay una ley interior. Entonces nuestros razonamientos, oye, aquí, esa bicicleta que está allí me gusta, ¿no la podría agarrar? Y ya de que empiezan a voltear para todos lados, ¿qué está pensando? Usted ya sabe qué está pensando, ¿verdad? ¿Qué quiere esa persona? Quiere robarse la bicicleta, ¿verdad? Y si no ve a nadie, va a agarrar la bicicleta y se la va a llevar, ¿no? ¿Quién le va a decir que no? Solamente hay una persona que le está diciendo que no. ¿Quién? Dios. ¿A través de qué? A través del juicio de su propia conciencia. Esa bicicleta no es tuya. Eso que estás haciendo es un robo. No debes hacerlo. Entonces, pero se lo está diciendo que lo oigan todos. No, solamente se lo está diciendo ¿en dónde? En el interior de la persona. Entonces, de esa manera la persona puede saber si está actuando bien o mal, con la simple luz de su conciencia, ¿verdad? Su conciencia hace juicio y ya determina si estuvo bien y mal. Es obvio que ese juicio no les resultó favorable aquí a los escribas y fariseos que llevaron a la mujer, porque su conciencia estaba muy manchada. Y cuando Cristo les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¡pum!, se desaparecieron como lagartijas, ¿verdad? Dicen, ahí está una lagartija. Ya cuando dices, mírala, ya la lagartija ya se fue, ya no está ahí. Así desaparecieron. Dios despertó sus conciencias y nadie se sintió libre para aventar la primera piedra. Hermanos, ha de ser el ruego de nosotros como iglesia, como creyentes, que Dios use su palabra para hacer esto, para despertar las conciencias de cada uno de los que asisten, de nuestros amigos que invitamos, de las personas que les decimos, ven para que escuches la palabra, para que Dios les redarguya y vean su pecado y vean su necesidad. Nosotros no podemos convencer a las personas, nosotros no podemos lograr abrirle la cabeza a una persona para que sea convicta de pecado, eso no lo podemos hacer. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Entonces debemos de rogar para que Dios haga esto cuando se predica su palabra aquí en medio de nosotros. Para que lo podrido salga
y así la persona pueda ver su necesidad de la salvación en Cristo. Cuando la mujer quedó sola, Jesucristo simplemente le dijo: ¿qué pasó? ¿Nadie te condenó? No, pues al parecer nadie me condenó. Entonces, ni yo te condeno. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la mujer era inocente? No. La frase cuando le dice vete y no peques más, es lo que debemos fijarnos. O sea, es la misma frase que Cristo dirigió al paralítico de Betesda. Lo sanó y le dijo Juan 5:14, vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor, ¿no? Entonces, no estaríamos errados si consideramos que esta mujer no solamente fue librada de la lapidación, pero fue conducida al arrepentimiento y a la fe, a la salvación. Entonces por eso le dijo, o sea, ¿qué caso habría de decirle a una persona vete y no peques más si no es capaz de dejar el pecado? No, le había perdonado, no le había limpiado, le había redarguido, le había salvado, y esta experiencia le condujo hacia la salvación. Entonces por eso le dijo, ni yo te condeno. Y esto nos vuelve a centrar, ¿no? La primera venida de Cristo que confunde a las personas, ¿no? La primera venida de Cristo, ¿por qué confunde? Les confunde porque dice, no, y a ver, ¿por qué no juzgó a Hitler? Y a ver, ¿por qué no juzga a este presidente tan malo? Conste que no estoy diciendo las iniciales, ¿no? Pero, ¿por qué no contra y por qué no hace esto otro? Porque la primera venida de Cristo implica que Él vino ¿a qué? A salvar. El ministerio de la venida de Cristo desde hace 2000 años, en números cerrados, es para salvación. Dios viene a confrontar y a mostrarte tu pecado, nuestro pecado, por si acaso nos abrazamos de Él para salvación. Ese es el asunto. O sea, si Dios quisiera condenar a alguien, pues ni el Evangelio mandaría, ¿no? Pues ya simplemente termino con los pecadores, adelanto el juicio final y ya. Pero no, todo este tiempo es un tiempo de misericordia y de salvación para que las personas le busquemos. Esa es la finalidad de mostrarnos nuestros pecados, esa es la finalidad de confrontarnos, esa es la finalidad de ponernos en el lugar de esta mujer pecadora o en el lugar de estos hombres fariseos y escribas endurecidos. Esa es la finalidad, ¿no? Confrontarnos a nosotros por si estamos en esa condición, que nosotros seamos llevados también a la obediencia de la fe, a la salvación. No es porque quiera condenarnos, ¿no? Ahora, al final diremos algunas otras cosas más. Pasamos a la segunda parte del versículo 12 al 20. Jesús hace la declaración, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, nos dice, ahí en el versículo 9, ¿no? que esta luz vino al mundo, ¿no? Y que esta luz se encarnó, que estaba con Dios, que era igual a Dios, pero que ese verbo se encarnó y habitó en medio de nosotros, ¿no? Cuando esa luz viene a este mundo caído, viene, ¿de dónde es Cristo? ¿De abajo o de arriba? Es decir, del cielo o de la tierra. Cristo viene del cielo. Hay personas que de antemano se tropiezan con eso porque piensan que el cielo es una ficción. No, no es una ficción. Existe un cielo, existe un hogar celestial. Es ahí donde está Dios, es donde Dios tiene asentado, ¿no? El estrado de sus pies, la tierra es el estrado de sus pies y Dios está ahí, ¿no? Toda la imagen completa de la tierra con una bóveda incluida, ¿no? Una bóveda celeste y encima está el trono de Dios gobernando y dirigiendo este mundo, ¿no? Algunas personas ni siquiera creen que nuestra tierra sea así. Lo dejamos ahí sin discusión, ¿no? La conceptualización y el concepto hebreo y de muchas otras naciones, aunque no nos importa lo que crean, pero bueno, en ese sentido es parecido a lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, la luz del cielo vino a la tierra y desde esta perspectiva
Dios viene y encuentra un mundo que caído, un mundo de tinieblas. La luz vino a este mundo en sentido espiritual. Al ser un mundo caído se sobreentiende que es un mundo que perdió la brújula, que es un mundo que vive separado de Dios. Esta es la explicación que casi cada domingo volvemos a recordar, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a nuestro mundo, no? ¿Qué pasa en nuestro mundo? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué estamos olvidados de la verdad? Porque desde la caída, Adán y Eva le dijeron a Dios que no. ¿Sí? Le dijeron que no, vivan así, no coman de este árbol, esa es la norma, no coman de este árbol, solamente de todos esos demás pueden comer, de este no. No estamos de acuerdo, nosotros vamos a comer de ese y de todos los demás, van a vivir de esta manera, no estamos de acuerdo, vamos a vivir como se nos antoje. Bueno, aquí tienes el resultado de lo que significa vivir como a cada quien se le antoja, ¿no? Esto es lo que es nuestro mundo. Cada quien ha vivido ¿cómo? ¿Como Dios dice? ¿Como Dios mandó? No, cada quien ha vivido como se le antoja, ¿verdad? Y las consecuencias de vivir así las estamos viendo en nuestro mundo. ¿Qué hay? Pura santidad. Es un mundo de amor. Claro, tú puedes dejar a las 11 de la noche allá afuera de tu casa tu carro con las llaves pegadas y no le va a pasar nada, ¿verdad? Se te puede caer tu bolsa con tu quincena y no pasarán 15 minutos que llegará la persona y dice, Señor, se le cayó su quincena, aquí la tiene. Y te la va a regresar. ¿Es así? ¿No? ¿Cómo es? Mira lo que me encontré. ¿Sí? ¿Y si trae identificación? No traía identificación. Nuestro mundo se ha tornado en esto, ¿no? Y las personas piensan que sus pecados son tan... No, pues, ¿tú qué hubieras hecho? No, sí, tienes razón, yo hubiera hecho lo mismo que tú, me hubieras robado la quincena, yo no hubiera regresado nada, ¿no? ¿Sí? Si no se dan cuenta, y así vive nuestro mundo, ¿no? Entonces vive en una claridad, en una honradez, siempre haciendo y procurando la voluntad de Dios. Así vive nuestro mundo. No, está olvidado de Dios, pecando y cometiendo toda clase de atrocidades cada momento y pensando toda clase de maldades cada día. Entonces, esa es la razón, no viene la luz al mundo y los hombres, vengan a la iglesia, no, vengan al estadio para que hagan lo que quieran y ¡boom! Se llenan los estadios aunque sean para más de 100,000 personas, ¿no? Y aquí la iglesia es para 200 y, bueno, ¿cuántos estamos aquí? Ya no cabemos, ¿no? Hay que traer más sillas, ¿no cabemos? Nos sobra espacio, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas? No quieren venir para que sus pecados no sean redarguidos, ¿no? ¿Sí? Y ese es el asunto. El mundo vive chueco, vive mal, pero no quiere saber de la Biblia, vive de la forma más cómoda que le parece, ignorando a Dios. Y por eso dice Cristo en el versículo 12, ¿no? Véanlo por favor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Se convertirá, ¿no? El que me sigue será convertido de las tinieblas a la luz, del camino de perdición al camino de la verdad. Esto implica que los hombres, cualquiera que sean, de cualquier nacionalidad, de cualquier país, están viviendo en una forma equivocada. Hagan de cuenta que el hombre perdió los estándares. Hagan de cuenta que el hombre fuera una computadora y se desconfiguró. Cuando tú vas y le quieres, bueno, ahorita saco el programa, ¿no? ¿Cuál programa usan? El Windows y no responde y se queda y dando vueltas y vueltas y no entra el programa, ¿no? Así le pasa a la configuración del alma humana, ¿no? Le dice Dios, vive así, vive de esta manera y se queda. Tiene su celular, ¿verdad? Ha hecho eso su celular cuando no tiene señal, ¿qué hace? Y ese está bien enojado porque no tiene señal y no puede entrar al Face y no puede hacer lo que usted siempre hace porque está
y no sirve, ¿verdad? No hay señal, como aquí. No, aquí en esta zona no hay mucha señal, ¿verdad? Bueno, se desconfigura y así el hombre se desconfiguró, perdió su sintonía con Dios y ya no le entra. Algunos están preocupados porque no entra la señal del Netflix, pero aquí lo que se perdió fue la señal de la comunión con Dios, ¿verdad? Quedó perdida. Y las personas, por eso el mensaje del Evangelio es a las personas que necesitan arrepentirse, volverse a Dios. Sí, para que Dios los reconfigure. Se descompuso tu computadora, se descompuso tu mente, se descompuso tu corazón, se descompuso tu voluntad. Estás esclavizado al pecado. Y si no te arrepientes y si no te vuelves en tus pecados, moriréis. Esa es la advertencia de Dios. Los fariseos se oponen y dicen, no, todas estas cosas que tú dices, en primer lugar, tú estás dando testimonio de ti mismo y tú eres tú solo, estás violando la ley. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Bueno, primero ustedes no entienden quién soy yo y no entienden de dónde vengo ni a dónde voy. Y segundo, no soy yo solo, porque el Padre y yo somos ¿qué? Uno solo. El Padre es uno y son yo, ya están los dos testigos ahí. Entonces, su testimonio es verdadero porque Él sabe de dónde viene y a dónde va. O sea, este concepto es, cuando Dios pone una ley, ¿quién le puede decir que no a Dios? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó a los hombres? ¿Quién impone leyes a los hombres? ¿Quién es el juez? Entonces tú, como eres una criatura, no le puedes decir a Dios, no, ¿por qué hiciste al tigre rayado? ¿Por qué hiciste al elefante medio gordo? Pues porque así se me antojó. ¿Y el hombre qué puede decir? ¿Puede decirle que no? No puede decirle, es una voz autoritativa. Entonces, esas son las leyes y las normas de Dios, es una palabra autoritativa. Y ese es el testimonio de Cristo, ¿sí? Porque Él es del cielo, porque Él es Dios. Y entonces, además dice Cristo en 8:15, ustedes juzgan según la carne, ¿sí? O sea, no tienen los elementos, ¿no? Ustedes juzgan según la carne y no entienden, ¿no? Que la primera venida de Cristo es para salvación, no es para juicio. Ahora, y si yo me atrevo a juzgar o hago juicio, 16 al 18, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, estando unido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces no soy yo solo, dice Cristo, ¿no? Sino que es la palabra del Padre, la palabra del Hijo y por supuesto el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Son tres personas, no dos, son tres personas, aunque aquí Cristo solamente habla de Él y su unidad con el Padre, ¿no? Entonces, su juicio es verdadero porque no es solo. Todo esto suena medio raro para nosotros porque siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a Hugo, ¿cuántos eres tú? Hugo no me va a decir, pues soy yo nada más, es él nada más, es uno. Julissa dice correctamente que es uno, nada más es Hugo. Pesa como dos, pero es uno nada más. Entonces, pero de Dios es un solo Dios, pero subsisten tres personas. Entonces, eso ya nos confunde a nosotros, ¿verdad? Nosotros nada más subsistimos en nosotros mismos, pero Dios subsiste, es un solo Dios que subsiste en tres personas. Entonces, todas esas tres personas tienen la misma naturaleza, la misma capacidad. Son las tres personas, son un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo termina diciendo, bueno, no puedo hablar con ustedes si ustedes no entienden. Es decir, no puedes discutir con un necio. Los escribas y fariseos no iban a aceptar su postura. Sigue diciendo en el versículo 19 y 20, vamos a apurarnos aquí. Decíanle, ¿dónde está tu Padre? Este cuestionamiento es importante porque cuando Él dijo, mi Padre y yo uno somos, y ellos dijeron, ¿no? En una forma probablemente maliciosa, ¿no?
¿dónde está tu padre? ¿Por qué le preguntaban eso? Porque seguramente habrían escuchado algo de que Jesús no tenía un padre terrenal. Si él fue concebido por el poder del Espíritu Santo de Dios en una mujer virgen, en María, entonces él no tenía un padre terrenal como todos nosotros. Entonces esto seguramente lo sabían, pero no lo entendían, ¿no? No lo entendían y no indagaron y no preguntaron. Conocían la historia de María que concibió del Espíritu Santo, pero no lo creían, ¿no? Tan no lo creían que encontramos que en 8:41 más adelante le insultarían diciendo, cuando Cristo dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo, ¿no? Y ellos le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Entonces, algo entenderían o algo sabrían, ¿no? Pero ellos concluyeron que María no había concebido del Espíritu Santo, sino que lo que había en el vientre de María era fruto ¿de qué? ¿De qué lo estaban acusando? De fornicación. Entonces, es terrible, ¿no? O sea, es terrible, no lo creían y a pesar, o sea, ¿por qué deberían creerlo? Porque tienen el texto, la Virgen concebirá, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Son textos que hasta nosotros que no leemos tanto el Antiguo Testamento, ¿sí? Indagamos más en el Nuevo, pero el Antiguo Testamento contiene esas afirmaciones que ellos deberían conocer porque no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento y solamente tenían el Antiguo, pero no lo creían. Entonces, y no creían, ¿sí? Porque el Padre dio testimonio, ¿no? Ustedes recuerdan qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió? Se abrieron los cielos y ¿qué se escuchó? Una voz. ¿De quién era esa voz? Es interpretación de nosotros, ¿no? En la Escritura. ¿Era la voz de quién? Del Padre. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado. O sea, el Padre dando testimonio. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco en su obediencia, en su obra, en su vida. ¿Sí? Es lo mismo. Juan el Bautista, otro testimonio, ¿no? ¿Quién era Juan el Bautista? Un predicador muy conocido. Y Juan el Bautista viene y dice, el que me envió a predicar me dijo, o sea, unos dicen, ¿por qué bautizaba Juan el Bautista? Porque Dios le dijo, tú bautiza a las personas, predica este mensaje y bautiza a los que reciban este mensaje. Él me envió a bautizar y me dijo, cuando estés bautizando sobre la persona que vieras descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Entonces, la esperanza de Juan al predicar, de Juan el Bautista, al predicar y bautizar, ¿cuál era? Estaba esperando a ver sobre cuál descendía el Espíritu Santo, hasta que ese día se abrió el cielo, se oyó la voz y el Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces, el mensajero recibió lo que tanto había anhelado y esperado, ¿no? Reconocer y ver ahí al Mesías. Los apóstoles que estuvieron viviendo y caminando con él dicen en su testimonio, ¿no? Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida, esto es lo que les estamos avisando y enseñando, ¿no? ¿No me creen en todos esos testimonios? Entonces, crean a las obras, ¿sí? ¿Quién sana a los ciegos? ¿Quién levanta a los muertos? Entonces, ¿tienen escrituras? Sí, yo creo que contestaron sí. Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, ya estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 testimonios ahí patentes, ¿no? En número solamente. Pero no querían creer. Testimonio suficiente. Cristo sigue siendo hoy en día la misma declaración, ¿no? Cristo sigue siendo la luz del mundo. Es la verdad para los hombres. Todas las personas deberíamos estar contentos, felices. ¿De qué? De que no estamos solos. Aquel famoso autor, Francis Schaeffer, decía, Dios está presente
Y Dios no está callado. Dios ha hablado por medio de Jesucristo, ha hablado por los profetas, está hablándonos en el registro de esta verdad a través de la Biblia. Si tú vives y has conocido que hay Biblia y has escuchado la verdad, ya no estás a ciegas, ya has tenido un testimonio de la verdad. O sea, si no hay dudas, bueno, pero ¿quién creó el mundo? ¿Cómo se hizo el mundo? Aquí están las respuestas. ¿Cuál es el propósito del mundo? ¿Para qué existo yo? ¿Para qué Dios me dio la vida? ¿Quién diseñó las frutas, las verduras, los nopales, las montañas, los árboles, las maderas, todo? O sea, ¿quién hizo todo eso? Lo hizo Dios, ¿no? Lo diseñó Dios. Ya tienes testimonio suficiente. Y si has escuchado, si tú eres un hijo de familia y tus padres, te ha tocado la bendición que tus padres te traigan, ¿no? Algunos de nuestros hijos tienen el privilegio de haber sido traídos todavía en el vientre de su madre, ¿sí? Y algunas experiencias que platicamos, ¿no? Las mujeres les pueden platicar, sus esposas, sus mamás les pueden decir, ¿no? Cuando traíamos a nuestros hijos a la adoración, en cuanto comenzaban los cantos, empezaba moviéndose para todos lados, ¿no? Terminaba la adoración y comenzaba la adoración a Dios. O sea, es una chiripada, ¿no? Bueno, fueron 2 chiripadas. En mi caso fueron 2 chiripadas nada más, ¿verdad? Pero todas las veces, cada domingo, siempre. Y ahora trayéndolos a escucharnos desde niños, desde jóvenes. Es un testimonio enorme, hermanos. Cristo sigue dando ese testimonio a través de sus iglesias, sigue siendo la luz del mundo y sus afirmaciones dadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siguen siendo tan válidas como al principio cuando fueron realizadas, ¿no? Ahora, como parte final, en tercer punto, Jesús afirma su origen celestial y la importancia de aprovechar nuestras oportunidades del Evangelio, ¿no? Cuando Él dice en el versículo 21, ¿no? Yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, si no crees al mensaje de la verdad, al mensaje de la palabra, en vuestros pecados moriréis. O sea, darás cuenta de tus pecados. En una forma velada, Jesús estaba diciéndoles a sus oyentes, ¿cuánto duró su ministerio, hermanos? 3 años y medio aproximadamente, ¿verdad? 3 años y medio de ministerio. Nos ha alcanzado hasta la fecha, después de 2000 años. Él decía, me voy a ir pronto y cuando me vaya, entonces ustedes me van a buscar, pero ya no me van a encontrar. Cuando invitamos a las personas para que escuchen, ¿no? Para que entiendan la verdad. Si no reciben la verdad, si no son persuadidos, si no comienzan a buscar, si no son movidos por la verdad y comienzan a buscar el camino de la salvación, morirán en sus pecados. Hay muchos, desde hace 2000 años, hay muchos que ya están lamentando eternamente su condición por no haber escuchado la verdad que Cristo vino a declarar, por no haber escuchado el mensaje de la luz. Es un gran privilegio para especialmente nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿sí? Es un gran privilegio para los que pudieron escuchar hace 2000 años y un gran privilegio para todos los demás que hemos escuchado. Pero si en lugar de escucharle y buscarlo, no lo buscamos, no procuramos tener nuestra relación personal con Cristo, entonces las consecuencias serán eternas, como estoy mencionando, ¿no? Ahora en la condenación ya están pensando, ¿no? Los que ya han sido ya condenados, cuán necios fueron, cuán tontos fueron en no poner cuidado, en no poner atención al testimonio de Cristo. Los que hemos ido a predicar al penal, sabemos que hay personas ahí que tienen 10, 15, 20, 30, algunos tienen más de 100 años de condenación y están allí.
y va uno de fuera a predicar el evangelio, todavía no hay en el fondo, ahí en su condenación, Dios tiene misericordia y permite que personas vayan a predicarles ahí donde están. Y si no agarran esa verdad y si no se aferran de Cristo, en sus pecados morirán. Cuánta más responsabilidad nosotros que tenemos ahora el privilegio de estar libres aquí en nuestra ciudad, libres. Y en lugar de aprovechar nuestro tiempo, lo despilfarramos en naderías, ¿verdad? No en ninguna plaza, es en nada, naderías. Entonces parece como si fuera galerías, ¿no? Pero no, es naderías. Entonces, es menester, ¿no? Cristo es la respuesta. En Él están las respuestas del origen, del futuro. En Él están las definiciones, los valores, el propósito de la vida. Y si no lo creemos, dice el versículo 24, en vuestros pecados moriréis. Encaminándonos al final, dice, pues ¿tú quién eres? ¿Quién era? Era Dios encarnado, era Dios en medio de los hombres, tabernaculando en medio de los hombres. Y no le hacían caso, ¿no? Aquí hemos estado estudiando salteadito, pero estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos tenido testimonio durante estos 8 capítulos, ¿no? Entonces, todavía seguimos pensando y preguntándonos de Cristo. ¿Tú quién eres? ¿O sí sabemos quién es Cristo? ¿Sí sabemos lo que estamos obligados a hacer delante de Él, delante de su palabra? Cristo pudiera haber hecho una manifestación, ¿sí?, adelantada de su poder, juzgando y terminando con la vida de los rebeldes ahí delante de todas las personas. Pero no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. Porque su ministerio era de salvación. Podría haber confrontado y juzgado duramente a estos hombres, pero ¿por qué no lo hizo? Porque Cristo no vino a condenar. ¿A qué vino Cristo? Su ministerio es de salvación. ¿Cuándo será el juicio final? Está más adelante, está para más adelante. Entonces las personas dicen, no, ya ven, mira, yo blasfemé y brinqué y me burlé y mira, aquí estoy. Al tiempo, al tiempo. Al tiempo sucederán las cosas. Su primera venida es salvadora. Si Él hubiera venido en el ardor de su ira, entonces las Escrituras nos dicen, ¿y quién podrá resistirlo cuando Él viniere, ¿no?, en el ardor de su ira? Los hombres dirán a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de este que viene en las nubes, ¿no? Cristo vino para mostrar, o sea, su primera venida es salvadora, y como el Evangelio de Juan nos lo dice, ¿no? ¿Qué demuestra Cristo en esa venida? Demuestra cuán infinito e inmenso amor tiene Dios para venir a salvar a la escoria de este mundo, a los pecadores de este mundo. No tendría que venir, pero quiso venir para dejar demostrado que su amor. No, nunca vino, nunca me dijeron a mí nada. No, sí vino y sí te hablaron y sí tuviste una Biblia y un Nuevo Testamento en tus manos. No lo entendieron. Aquí la Escritura nos dice que algunos entenderían, después del ministerio de Cristo, dice, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis. Todavía con Cristo crucificado hubo milagros y señales allí, ¿verdad? Oscuridad, tembló. Y luego al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, ¿no es eso lo que Él dijo que iba a hacer? ¿No es lo que estaba profetizado? Allí en la cruz se consumó el propósito redentor de juicio y de gloria eterna para Dios a través de su Hijo, a través de este proyecto redentor.
Pero los hombres que no les ha amanecido, después predicaría Pedro y diría en su primer sermón, sin darse cuenta, ¿no? Mataron al autor de la vida. No lo reconocieron. Dios le resucitó al tercer día, ¿no? Y en su nombre, dijo Pedro, el cojo que estaba ahí al lado del templo fue sanado. Y en su nombre hemos sido nosotros, hasta nuestro tiempo, hemos sido alcanzados y también perdonados de nuestros pecados. Y todos los que crean en Él serán perdonados igualmente. Ahora vamos a terminar con unos comentarios aquí en este pasaje de Juan 8, del 1 al 30, recordando en primer lugar la historia de la mujer adúltera. Este caso espolonea nuestras conciencias y nos advierte en contra del espíritu farisaico, de las personas que están prestas a juzgar y a criticar. ¿Sí? Ellos estuvieron prestos a juzgar y a criticar a esta mujer y traerla para que fuera lapidada, ¿no? Pero cuando empezaron a ser confrontados con sus pecados, ¿qué hicieron? Se escaparon. Entonces, la Escritura nos advierte en contra de este espíritu farisaico. O sea, no debemos ser así como tipo niños que están escuchando, dicen, lo que veníamos platicando, ¿no? Este mensaje es para, le queda a fulano. No es para que te lleves el mensaje y le digas que le queda a fulano. El mensaje es para ti, es para cada uno de nosotros. No es un chaleco para que tú le busques la talla y se lo pongas a otro. Es para que agarres el chaleco y te lo pongas a ti. Entonces, se vieron mal esos cuates. No, aquí te traemos a esta mujer para que... ¿sí? Y nosotros, ¿qué crees? Fui a escuchar el Evangelio y dijeron muchas cosas que a ti te convendría oír y deberías hacer esto y deberías hacer lo otro. No, ya le estás poniendo el chaleco al otro. ¿Para quién es el chaleco? ¿Para el otro? No, es para nosotros. Es para nosotros el chaleco. En segundo lugar, Primera de Timoteo 1:18. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole en el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Timoteo: esto te mando, este mandamiento te doy, hijo Timoteo, de cariño le decía, hijo, ¿no? Te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, vean qué es lo que te encargo, que milites por ellas en la buena milicia, ¿no? Versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Este es el asunto de escuchar el Evangelio, examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos y ser perdonados para tener una buena conciencia delante de Dios, una conciencia perdonada. Pero si escuchamos, no nos arrepentimos, no pedimos perdón, no enderezamos la vida, dice, la cual echando decía algunos, ¿sí?, hicieron naufragio en la fe. Cuando las personas preguntan por qué alguien se convierte en apóstata, porque escucha y no se aplica la verdad, porque escucha, es convicto de pecado, pero no se humilla, no se arrepiente, no pide perdón. Es como si yo estoy escuchando, ¿no? Si yo tengo una mala relación con Horacio y el sermón se trata de que somos llamados a pedirnos perdón entre hermanos y amarnos entre hermanos, y termina el sermón y cada quien se va para su casa y así sigue la vida. Estamos manteniendo la buena conciencia. Si yo tengo algo contra él, ese sermón me debió haber llevado ¿a qué? A terminando. ¿Sabes qué? Necesitamos platicar. Vamos aquí afuerita, allá afuera, en la sombrita, donde tú quieras. O te invito y nos tomamos un café en la tarde y arreglar el asunto. Porque si no hacemos eso, entonces estamos en peligro ¿de qué? De hacer naufragio en la fe. Por eso hay apóstatas, porque escuchan y no arreglan sus pecados y sus vidas y acaban convirtiéndose en personas cuyo corazón se endurece, ¿no? Entonces, luego, aunque con lágrimas como Esaú, procuran el arrepentimiento. ¿Qué sucede? Ustedes díganme.
ya no se pueden arrepentir, ¿verdad? Quisieran poder arrepentirse, pero ¿qué? Ya no pueden, se les pasó su tiempo. No debemos hacer cuentas largas con el pecado, hay que humillarnos y arrepentirnos. Entonces el consejo, ¿no? Mantén la buena conciencia. No, hombre, hubiera sido, el hermano predicó y estuvo re bueno lo que dijo para ti. Ya nos estamos equivocando, ¿verdad? O sea, el mensaje no es para los que no están ahorita aquí. Claro, por los medios y todo el mensaje llegará a otras personas, pero nosotros somos los primeros, estamos aquí escuchando, ¿no? Solo manteniendo la fe y una buena conciencia es la manera de caminar. Una conciencia perdonada. De lo contrario, el peligro es que la persona viva su cristianismo sin hacer caso de su conciencia y en lugar de arrepentirse y pedir perdón, se endurezca su conciencia, ¿no? Hay personas que, no, sí es cierto, pero pronto voy a cambiar, ¿no? Pronto voy a cambiar. Otras personas dicen, no, sí, como que me siento algo culpable, pero yo creo que la más culpable es mi esposa, ¿no? Entonces le echamos o al esposo, ¿no? Entonces, no, la culpa es de él, ¿no? Entonces ya transferimos lo que nos tocaba a nosotros y se lo echamos ¿a quién? Al otro. Entonces, bueno, hay personas que dicen, no, sí, es cierto, el pecado es malo y todo, pero ¿verdad que en México hay muchos pecadores? Y en el mundo hay más, ¿verdad? Sí. Todos somos iguales. No, pues entonces no hay que preocuparse, todos son. No creo que todos se vayan a ir al infierno. Y la persona empieza a racionalizar, ¿no? Y en lugar de aplicarse la palabra, empieza a escabullírsela. Y como decimos, ¿no? Y siempre tenemos ese amigo que yo le he apodado el jabonoso. ¿Por qué? Que todo se le resbala, ¿no? Vas tú y le vas a dar una queja y se le resbala, así. Está todo jabonoso, así como cuando el carro entra en una zona que está ahí con el piso jabonoso y tú lo quieres enderezar y si le mueves el carro se te va por todas partes, ¿verdad? Así hay personas, ¿no? Las quieres poner sobre el pecado para que reaccionen y no, hombre, se lo resbalan así. Deberían ser boxeadores, ¿no? Se quitan, hacen el rolling y se quitan los golpes de encima. Los golpes que Dios les quiere dar, ¿no? Y otros se comparan, como siempre decimos, con el mocha oreja, ¿no? No, sí, está bien, yo soy pecador y soy malo, pero el mocha orejas era peor. No, pues sí. Si te compararas con Jack el Destripador, pues no, ese está peor, ¿verdad? Y a algunos les gusta jugar el papel para no enfrentarse a sus pecados, siempre utilizan la táctica que los psicólogos llaman, ¿no? La victimización. ¿Qué es la victimización? ¿Sí? Que la persona no acepta su culpa, así es. No, es que yo me acuerdo de bueno, hay algunos parientes aquí, pero a ver si no se acuerdan, identifican. Había un niño que se vestía de botas, entonces siempre llegaba y estabas tú de visita y llegaba y con sus botas picudas, te daba una patada en la espinilla y se te subían los colores y tú te enojabas y llegaba la mamá, ay, es que perdónelo, es que no durmió bien y ya se llevaba, o sea, a mí que me importa, casi me fractura la espinilla o sea, ¿qué está haciendo? Es un pobre niño que no entiende, ¿no? Si te da una patada o te da un balazo, no te preocupes, pobrecito niño, no durmió bien. No, hermanos, se está victimizando, no está victimizando a su hijo. ¿Sí? ¿Qué crees? No, pues ahora no hice la comida, ahora no hice mis obligaciones, ahora no comí. ¿Por qué? Es que me dolía la cabeza. ¿Y? ¿A ti nunca te ha dolido la cabeza? ¿Nunca has dormido en lugar de dormir 2 horas o no has dormido? ¿Sí? ¿Qué crees que sucede cuando eso pasa? ¿Sí? ¿Que te sientes muy bien y que tienes toda la energía del mundo? No. Entonces te victimizas y ya te pones en tu cama, te jalas tu cobijita y ahí te mueves, no duras 3 semanas ahí. No.
Algunos se victimizan así, ¿no? Les he platicado esa historia, ¿no? Todos los que han leído el libro de recomendable, el libro de Capacitado para Aconsejar de Jay Adams, donde él hace un análisis esto es de los tiempos de cuando ocurrió el asesinato del presidente John F. Kennedy. Entonces el tirador que lo mató se llamaba John T.W. Oswald o algo así, ¿no? Entonces ahí está el nombre completo, lo pueden buscar ahí en el chismógrafo, me refiero al Google. Entonces ahí lo pueden ustedes corroborar. Y en el análisis que se hizo de este homicidio, los especialistas consideraron que a final de cuentas la sociedad norteamericana, por su forma de vida y por su tipo de vida, había orillado a este Oswald a ser un homicida. Entonces, al final, él fue el que compró el rifle, el que jaló el gatillo y el que mató a John F. Kennedy. Pero los culpables fueron la sociedad norteamericana que lo marginó, lo empujó y en la forma que lo crió, fue culpable por lo que hizo él. No, hermanos, no y 1000 veces no. O sea, podemos victimizarnos de la manera que usted quiera, podemos echarle que tuvimos un papá gruñón, que tuvimos una mamá chillona y latosa, y que vivimos en el peor barrio de la República Mexicana, y ni eso nos contará como pretexto si no obedecemos a Dios y si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No se victimice, no ponga pretextos. Es que tú no tienes la esposa que yo tengo, es que tú no tienes el esposo que yo tengo, es que si vieras qué latoso me salió este bebé, qué latoso. O sea, todos hemos experimentado tener un bebé. Nuestros bebés no eran chillones, no eran latosos, la dejaban dormir toda la noche. La respuesta es que no. ¿Verdad? Entonces, no, pues es que por eso te dije groserías y por eso te respondí con un revés, porque no, pues es que mi mamá no me crió bien. Entonces ahora resulta que mi mamá tuvo la culpa. No, eso es la victimización, ¿no? Hay que ser honestos y tratar con nuestros pecados. Se necesita tratar con nuestros pecados para mantener a través del perdón y a través de la obra de Cristo, mantener una buena conciencia, para que no hagamos un naufragio en la fe. De eso se trata, ¿no? La que sigue en tercer lugar, cuando la Escritura nos dice ahí en esta frase que Cristo le dirigió a la mujer adúltera, vete y no peques más, nos recuerda, ¿no?, cuán equivocados están aquellos que piensan o que toman el perdón de Cristo como una excusa para continuar en su vida pecaminosa. ¿Qué le dijo a esta mujer? Vete, fue perdonada, fue justificada, vete y no peques más. La salvación de gracia nunca debe ser un pretexto para que la persona ande y viviendo en el pecado. Nunca. O sea, hay personas que entienden la gracia, les he platicado de ese. Algún día vino aquí, porque nos acompañó en uno de esos viajes relámpagos que acostumbramos a hacer a Aguascalientes. Ya no me acuerdo bien de su rostro, pero el acontecimiento sí lo recuerdo bien, ¿no? Porque ya de venida en el viaje, cuando lo dejamos en su casa, que vivía quién sabe por allá lejísimos, y esta persona dijo, apenas empezaban a asistir a la asamblea, duraron muy poco tiempo asistiendo y se fueron, ¿no? Pero este hombre dijo, ¿no?, en ese viaje, bueno, ya nos estábamos despidiendo, y él decía que creía en la elección y en la predestinación, y dice, bueno, nos vemos, hermano, pues a ver si nos vemos, dice, porque ya ve, pues uno no sabe si va a acabar uno en la cárcel por homicidio o por robo, o sea, pues a ver si nos vemos. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes? No, si te metes en un robo, si te metes en un homicidio, no es que alguien te llevó forzado a hacer estas cosas.
O sea, y él decía ser creyente. ¿Cómo pueden estar palabras de esa naturaleza en la boca de un creyente? Pues sí, al cabo ya no sabemos qué Dios va a hacer con nosotros. Si nos va a utilizar para un robo, para un homicidio. Pues no sabemos. No, si eres un hijo de Dios, Dios te va a utilizar para predicar el evangelio, para vivir en una manera correcta, en la fe de Abraham, en el camino de Pablo, así. ¿Sí? Pero que Dios te vaya a usar. No, pues ya ve David. Pues David cayó en el adulterio, pues entonces tenemos cuando menos derecho a caer y ya Dios nos perdona. No, estás malentendiendo el evangelio, ¿verdad? Si piensas de esa manera, de una vez te lo advierto, son síntomas de que eres una persona autoengañada, son síntomas de que no tienes un corazón regenerado. La mentalidad de un creyente es, a pesar de todo lo imperfectos y todo lo malvados que pudiéramos ser, es que rechazamos y luchamos contra el pecado y aborrecemos el mal. No es algo que teníamos en nosotros. Yo no nací con el aborrecimiento al pecado. Yo no nací pegado con la Biblia en los ojos. Es algo que Dios puso en mí. Yo no lo tenía en mí. Y yo creo que nadie lo tiene naturalmente. Es algo que Dios te llega a dar porque cambia tu alma y cambia tu corazón. No te hace perfecto, pero cambia tu alma, ¿verdad? Entonces, no debemos tomar nunca la salvación como pretexto para seguir en el pecado. Podemos observar en el ministerio de Cristo que Él siempre se condujo con apego a la ley, a la obediencia, ¿no? Podía llevarse el caso de la vida de Cristo a una sala de juicio y como dijo Pilato, ¿no? Como él le dijo a Pilato, yo he venido aquí para dar testimonio de la verdad. El testimonio su testimonio, el testimonio de la creación, el testimonio de las Escrituras serán elementos de prueba en el juicio de cada ser humano. Nosotros que vivimos después que Él ya fue crucificado y ha resucitado, tenemos un tiempo de más luz. Por lo tanto, si desoímos, somos más responsables, ¿no? Y en último lugar, aquí en el 8:30 de Juan nos dice que estas cosas predicó Cristo y hablándole estas cosas dice que muchos creyeron en Él. Hay que rogar, hermanos. Hay que rogar Dios obre en el corazón de las personas que escuchan. Que su palabra no caiga en vacío. Y que venga con fruto, con personas más santificadas, con personas convertidas. Creemos en el poder de la palabra, hermanos. Creemos en el poder del sacrificio de Cristo. Y creemos que su palabra no regresará vacía, ¿no?